Hola a todos, somos Ana Ortiz El Sarbuc y Clara Bastidas Bombiela. Bienvenidos a Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana desde una perspectiva bíblica. La teología no es algo reservado solo para estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas conversamos y examinamos todo a la luz de las Escrituras, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Bueno, bienvenidos todos a otro episodio de Teológicamente Prácticas de esta cuarta temporada y de esta miniserie dentro de la temporada. Se convirtió Inception. en una miniserie. Yo lo que quiero es que me añadan como parte oficial de Teológicamente Prácticas. Aquí estoy Sí. tratando de ver cuántos. Nunca hemos tenido a alguien tantos episodios. Invitada de honor. Nadie ha estado por tantos episodios, así que creo que te lo puedes ganar. Bueno, pues para quienes quizás no hayan visto los dos episodios anteriores o si de pronto han estado viviendo debajo de una piedra y no conocen a Ale Sura, tenemos de invitada especial hoy a Alejandra Sura, en nuestro tercer episodio sobre temas de salud mental, de ansiedad, depresión y particularmente hoy de trauma. Vamos a estar hablando de trauma. Y bueno, para quienes no conocen a Ale, muy brevemente, como lo dijimos en el primer episodio en que la tuvimos, Ale es una consejera bíblica con estudios superiores en consejería bíblica y ella junto con su esposo sirven al Señor en diferentes capacidades. Y además, Ale tiene una experiencia en su vida cercana con muchos de estos temas. Entonces, pues ella sirve al Señor y a la comunidad, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, desde su experiencia y desde la sabiduría que el Señor le ha dado con el entrenamiento y los estudios que ha hecho en estos temas. Y como les habíamos dicho hace unos segundos, vamos a estar hablando de trauma hoy. Y pues no sé cómo vaya a ir la conversación porque tenemos miles de preguntas para Ale, pero esperamos que sea de mucho provecho para todos ustedes. Así que Ale, bienvenida nuevamente. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias por tenerme aquí, es una bendición. Ya, la miembro oficial de Teológicamente Prácticas, la tercera. Ale, yo creo que podríamos comenzar por la pregunta más básica de todas, pero que quizá no es tan obvia para muchos de nosotros, y es, ¿qué es el trauma? ¿Cómo podríamos definir el trauma, que es el tema del que quisiéramos conversar un poco más hoy? Sí, el trauma es una respuesta emocional a un evento que una persona, o varios eventos que una persona haya experimentado. Eventos como un accidente, por ejemplo, algún tipo de abuso, incluso un desastre natural. Inmediatamente después del evento o incluso después de un proceso donde se han dado varios pequeños momentos, la persona trae secuelas y esas secuelas varían muchísimo de persona en persona. Hay muchísimos tipos de trauma y hay muchísimos tipos de reacciones. O sea, puede ser algo como un PTSD, que es estrés postraumático, ¿verdad? Un trastorno de estrés postraumático, que es cuando ya algo es muy terrible, entonces, o muy impactante para la persona. Y ojo, qué importante, ¿verdad? Porque lo hablamos en uno de los episodios pasados, algo muy terrible para la persona, no necesariamente para mí, que soy espectadora, ¿verdad? O sea, yo podría decir, pero es que eso no es para todos. Pero para la persona específicamente pudo haber sido increíblemente impactante por su carácter, por su personalidad, por sus experiencias, etcétera. Entonces, cuando eso ocurre, pueden haber emociones muy impredecibles en la persona. Cuando una persona tiene el trastorno de estrés postraumático o TEPT, también le decimos TEPT, puede tener flashbacks del evento, puede por lo general desarrollar relaciones tensas, ¿verdad? Con algunas personas e incluso síntomas físicos como mucho dolor de cabeza, náuseas, digamos, por ejemplo, trabajo con una de mis consultantes y cada vez que hablamos de su pasado con sus papás, le da un dolor de estómago
punzante que le daba cuando era niña. Cuando los papás Wow. estaban en sus peleas y todo, ella sentía un dolor un dolor punzante en el estómago y nunca más lo volvió a sentir hasta que empezamos a tocar otra vez el tema, ¿verdad? Y fue en esos momentos que me dijo, Ale, estoy sintiendo algo que no me acordaba que me pasaba, ¿verdad? Así es, el cuerpo también lleva la cuenta. Hay un libro muy bueno que se llama así, The Body Keeps the Score, el tiempo lleva la cuenta, y es que el trauma no solo se queda en mi mente, se queda también en mi sistema límbico, en mis emociones, en mis sensaciones físicas. Wow. Entonces, cuando es ese tipo de trauma, que ya incluso deja el TEPT, ¿verdad? Entonces, la cosa requiere muchísimo más ayuda. Ahora, existe un trauma como trauma con T mayúscula, ¿verdad? Como esto que les digo de una violación, por ejemplo. Eso es un trauma con T mayúscula. Pero existen también traumas con T minúscula. Entonces, por ejemplo, una de mis consultantes me cuenta que, por ejemplo, sus papás nunca la maltrataron, pero la ignoraron toda la vida. Entonces, ella incluso recuerda a sus 5 años hablando con su gatito, que no tenía con quién hablar, y buscando hacerse amiga de las señoras del barrio. Vecindario. ¿Por qué? Porque sus progenitores no estaban ahí, ¿verdad? Y eso es un estilo de abandono, un abandono emocional, pero no es un abandono donde la chiquita no tenía nada que comer, a donde no le ayudaban en las tareas, no, o sea, ella estaba cuidada, entre comillas, pero tantas veces experimentó esto que entonces ahora ella puede ver las secuelas, por ejemplo, en un gran temor. Voy a inventar un poco porque no es para no darles todo el caso, pero podría tener, por ejemplo, un gran temor al abandono. Entonces, una persona que tal vez no quiere amistad con nadie, ni quiere profundizar su relación con nadie, porque cree en sus adentros que cualquiera que la conozca la va a dejar de querer. Entonces, mejor, ¿para qué desarrollo eso? Antes de que me dejen, yo los dejo, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, muchos de esos pequeños tests pueden también producir una gran T con la acumulación. Y entonces vemos las secuelas de eso en la persona. O sea que quizá podríamos decir que hay eventos que por su magnitud o intensidad son obviamente traumas, o sea que es muy difícil que alguien que los pase no experimente trauma, ¿no? Como eso que decías, como una violación o quizá un gran desastre natural donde, o sea, perdiste tu casa, o sea, ese tipo de cosas que yo creo que, no sé, sería difícil decir, no, esto no te traumatizó en algún nivel, pero también hay otros eventos que, no sé, esto es una pregunta genuina, podría ser dependiendo de quién los viva y cómo los procese, que terminan siendo traumáticos o no, porque te lo pregunto porque a veces me pasa que hablo con mi esposo sobre algunas cosas que digo, oye, a mí me pasó esto, no sé, de joven, y yo creo que esto me traumatizó, y él como, no, pero, o sea, como a mí me pasó 3 veces peor y no me pasa nada, ¿no? Entonces yo siempre me he preguntado un poco eso, ¿qué tan subjetivo puede ser ese procesamiento quizás? Totalmente, es completamente subjetivo, porque recordemos que cada quien tiene factores de riesgo y factores de ventaja. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo, digamos, que a ti, Clary, por ejemplo, te hayan pegado de niña, ¿verdad? Y te hayan agarrado así a paletazos, como le pasó a más de uno en nuestra edad, pero digamos, tal vez tenías padres que eran que te explicaban, ¿verdad? O que no lo hacían con tanta frecuencia, ¿verdad? O que lo hicieron con la misma frecuencia que tu esposo, ¿verdad? Por ejemplo, para usar un que ejemplo estamos dando el X, mismo evento, ¿verdad? Exacto. Ajá. Pero, por ejemplo, tus papás quizás eran más conversadores contigo en general y te apoyaban y iban a todos tus eventos y te escuchaban, pero a él no. Entonces, ese es son eventos que cuando le pegan ya no es solo me pegan y no me quieren, perdón, me pegan y no me quieren porque no van conmigo, porque no me escuchan, mientras que para ti es me pegan porque me quieren. ¿Verdad? Ahora no estoy para defender aquí pegarle a los hijos, ¿verdad? Es un ejemplo, porque eso es va a tocar hacer otro episodio, cuarto episodio. De eso. Exacto, pero eso es un conjunto de cosas. Otra cosa es, por ejemplo, no es lo mismo ser mujer que hombre. Una mujer es mucho más sensible en ciertas cosas que en otras. Por ejemplo, pudieron haberte bulleado tus compañeras de la escuela
Y para ti pudo haber sido, ¿verdad? Como toda mi identidad rechazada. Mientras que a él, por ejemplo, tal vez lo bullearon un poco, pero en medio de todo también tenía muy buenos amigos y tal vez hasta se hizo amigos de los bullies después, ¿verdad? O sea, cada persona reacciona muy, muy distinto. Algo muy importante desde la perspectiva bíblica. Esto es una aclaración que no quiero que se espere demasiado tiempo, porque desde la consejería bíblica estamos hablando de psicología, ¿verdad? Todo esto son temas psicológicos, son temas que tienen que ver con lo secular y que ha descubierto con más precisión el ambiente secular. Pero eso no quiere decir que la Biblia no hable de eso y no quiere decir que la Biblia no tiene respuestas. Lo que es importante reconocer, eso sí, es que una persona hoy puede tener todo el trauma del mundo, pero no sepa, el Espíritu Santo y el poder de Dios es más que suficiente para que esa persona pueda tener la vida que Dios la llamó a vivir, para honrar al Señor, para crecer en santidad. Entonces, no quiere decir que el trauma no importa. El trauma es importantísimo, pero es una influencia en la vida de la persona, no es determinante. Esas dos palabras y ese contraste es fundamental, ¿verdad? Lo que a mí me ha pasado en la vida, mi historia de vida, incluyendo mi trauma, son influencias poderosas en quién llego a ser, en las decisiones que voy a tomar, en mis emociones, en mi personalidad, todas estas cosas, pero no determinan. Yo no soy un robot que me programó, ¿verdad? Para ser de cierta forma por todo lo que me pasó y no tengo responsabilidad propia. Y eso ni siquiera los seculares lo aceptan. O sea, ni siquiera es que dicen, bueno, es que este asesinó un montón de gente porque ya el papá le pegaba, ¿verdad? Entonces, se hizo asesino, entonces vamos a perdonarlo. No, tus consecuencias son consecuencias, vas para la cárcel porque tienes responsabilidad personal, ¿verdad? Entonces, en realidad es un debate interesante porque en ese tipo de casos la psicología es como, ay, no, sí, que lo vaya a la cárcel. Pero en otros casos es, pero pobrecita, pero es que veas que hay que entender. Y entonces de pronto se centran mucho en eso en vez de entender que la persona sí tiene tiene opciones y tiene una responsabilidad personal, ¿verdad? Entonces, espero que esa aclaración sea apropiada. Hay una cosa que necesito preguntarte porque en medio de mis traumas de vida hay un ejemplo bíblico que yo lo leía y decía, Señor, pero ¿cómo hizo? Y es la historia de José. O sea, cuando yo leo la historia de José, a mí me parece la cosa más traumática del mundo lo que a él le pasó. No me pasó lo mismo, pero por algunos temas familiares yo me podía identificar, ¿no? con algunas de las características de su historia. Yo decía, pero ¿cómo hacía él para reaccionar tan bien? Y cómo siguió, además de su relación con Dios, ¿no? Porque como podía haberse preguntado, bueno, Dios, ¿por qué permitiste, no? Que me trataran tan mal, que me vendieran, literal, o sea, él fue víctima de tráfico de migrantes, José, por sus hermanos, o sea, horrible. Y luego, pues, esta actitud posterior, ¿no? Todo este proceso de perdón, obviamente vemos en la historia que él lloró, o sea, que tenía algo por dentro, sin duda, pero no sé si esto quizá le puede servir a alguien, pero mi pregunta que me hacía como creyente era, Señor, ¿cómo puedo llegar yo a ese punto en el que está José? De responder positivamente a una vida que fue tan negativa y directamente a las personas que me hicieron el daño, ¿no? Entonces no sé si eso es quizá un ejemplo de lo que estás diciendo, ¿no? Y totalmente. Y claro, y José no tenía psicólogo, ¿verdad? Qué interesante. Ni consejero bíblico, ¿verdad? Y a veces yo me pregunto, ¿qué pensaremos los cristianos que estamos tan enamorados muchos cristianos están enamorados de todas las corrientes psicológicas? ¿Qué pensarán que era para los cristianos antes de la psicología? Pobrecitos. ¿Cómo sobrevivieron los creyentes en aquellos tiempos, verdad? Y ese ejemplo, Clara, es buenísimo, buenísimo, el ejemplo de José, porque efectivamente, o sea, vivió abuso. Y no solo José, o sea, hablemos de Jesús. O sea, Jesús experimentó trauma tras trauma. O sea, cosas que realmente pudieron haber destruido a una persona. O sea, pongámonos en los pies del Señor cuando estaba enseñando y habían las autoridades de este pueblo, que el pueblo reconocía como la autoridad y como los que sabían.
haciendo caras, diciéndole que es un hijo de fornicación, ¿verdad? Al frente de la gente. O sea, imagínate, digamos, ese es el bullying más bullying que te puedas imaginar. O por ejemplo, al punto que lo llevan a un peñasco, a punto de tirarlo de un peñasco. O sea, eso sería traumático para cualquiera de nosotros. Y pensamos, no, pero es que Jesús era Dios. O sea, a él no le, a eso es como si él estuvo con pura paz. Jesús era también 100% hombre. Entonces, algo entienden José, algo entiende Jesús con respecto a la posición de Dios en sus vidas, que de pronto se vuelve no completamente irrelevante, porque José lloró al final, ¿verdad? José lloró y vio a sus hermanos y lidió con eso y estaba lastimado. Entonces, no es que yo no lo siento, no es que yo lo ignoro, pero aún así, no importa lo que pase, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú estás conmigo, tú me sostienes, tú eres mi mano, me sostienes en tu mano victoriosa. Entonces, esa relación que vamos desarrollando con una persona que ha experimentado trauma, con el Señor es fundamental. Requiere tiempo, requiere espacio para pensarlo, requiere, ojalá, por lo que veo en mi experiencia, cuando una persona entrenada y que comprende el trauma está acompañando al otro con la palabra de Dios con una mano y con entendimiento de lo que la persona experimentó, a.k.a. trauma o ergo trauma, ¿verdad? Al entender eso también y cómo trabajarlo, hay algo súper, súper poderoso que sucede y yo lo he visto con mis ojos, ha sido impresionante. Entonces, pero sí el trauma es algo delicado, especialmente cuando es grave, ¿verdad? Cuando estamos hablando de situaciones de violación, de situaciones de un accidente, de una muerte tal vez muy joven, digamos tus padres, un abandono, una persona que tal vez haya salido de la orfandad, ¿verdad? Y la hayan adoptado, entonces todo ese proceso, digamos, de haber perdido a tu familia, de no saber dónde están tus padres, o sea, todo eso puede, no siempre, pero puede producir cosas que si uno no sabe trabajarlo bien, como una persona que da consulta, puede retraumatizar a la persona en ese proceso. Wow. Peligrosísimo, porque estás haciendo a la persona revivir cosas terribles y entonces en ese momento, si yo no sé cómo contener esas cosas con la persona y cómo ayudarle a caminar despacio ese proceso, esa persona nunca más va a querer volver a tocar sobre ese tema porque se traumatiza de saber que no puede hablar de eso y entonces sigue el mismo ciclo, o sea, es algo serio. Yo tengo una pregunta de pronto como tomando un paso hacia atrás y es, yo noto que en algunos de los ejemplos que hemos hablado hay como un énfasis en situaciones extremas, ¿no? Y en cómo, a ver, si tienes un trauma porque te pasó algo muy puntual o varias cosas muy puntuales, muy claramente traumáticas, consejería, dale, ve, busca ayuda, pero me da la impresión que generalmente las personas creyentes no necesariamente van a vivir un trauma muy claro, muy evidente, muy con T mayúscula, pero quizás es un trauma que haya que manejar. Entonces, mi pregunta es también informada porque yo siento que yo crecí con un tabú alrededor de pensar en el tema del trauma, como que si yo decía, hoy estoy traumatizada, era como, estoy usando la palabra con toda la exageración del mundo y como el trauma es para gente que vive algo terrible. Pero en nuestras conversaciones que hemos estado teniendo, he venido pensando en cosas que yo digo, miércoles, esto de pronto sí es algo que valga la pena hablar con alguien. Entonces, mi pregunta puntual, Ale, es, ¿cómo podemos pensar en el trauma desde una forma balanceada para saber en qué momento pedir ayuda o en qué momento, o si pedir ayuda es algo que no es como que vamos a hacer de este tema algo más de lo que es, pero tampoco sin desmeritar que de pronto es algo para lo cual necesitamos ayuda. No sé si me hago entender. Sí, totalmente. Al menos yo lo entendí, pero Alex es la que lo tiene que entender. Sí, te entiendo, Ana, te entiendo, porque digamos, tal vez yo creo que podríamos también pensar en estos términos. Y pensemos desde los términos bíblicos, ¿verdad?
estamos en un mundo quebrantado. Estamos en un mundo donde todas las personas estamos viviendo cosas que no deberíamos vivir, cosas que no eran el diseño de Dios original, cosas que son producto de la caída y producto de nuestros corazones todos desobedientes, que están quebrantados y que buscan de alguna manera la paz a través de cualquier cosa que no sea el Señor. Entonces pecamos y pecan contra nosotros. Abusamos y abusan de nosotros. Todos pecamos y abusamos de los demás de alguna u otra manera, aunque sea en versión pequeña o en versión gigante. La realidad es que todo eso está en nuestro corazón, porque no hay prueba ni hay tentación que no sea común al género humano. Todos somos iguales. Es más, no llegamos a hacer exactamente lo mismo que Ted Bundy, digamos, porque Dios retiene nuestra maldad en su gracia. Él, en su bondad, nos ofrece la gracia común, no solo tanto a creyentes como a no creyentes. Y por eso este mundo no explotó de maldad al día cero en que caímos, ¿verdad? Entonces, toda mi vida es una vida de sufrimiento. Estamos caminando en un desierto. Estamos esperando nuestra tierra prometida como creyentes. Entonces, ¿qué eso nos coloca en un espacio dentro de la historia bíblica? En un espacio donde no estamos antes de la época del Espíritu Santo, ¿verdad? Sino que estamos en la época que tenemos el Espíritu Santo y estamos a la espera de la segunda venida de Cristo y algún día vamos a estar en la eternidad con Él. Entonces, cuando yo me empiezo a colocar en ese lugar y empiezo a entender realmente qué somos, y necesitamos también empezar a pensar cuál es nuestro propósito. Yo sé que suena muy amplio lo que estoy respondiendo y que le estoy dando no, pero voy a un lado. Todo esto se ayuda mucho. Entonces, cuando yo empiezo a colocarme en ese lugar y empiezo a entender que no solo quién soy, ¿verdad? Un ser humano caído, redimido por medio del poder de la cruz de Cristo, con el Espíritu Santo, dentro de una comunidad cristiana, donde soy parte del cuerpo de Cristo, donde todos nos servimos con los dones y nos acompañamos, lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen. Entonces empiezo a pensar también, o debo de pensar, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y bueno, estoy aquí en la tierra, el propósito es sencillo, la Biblia nos lo dice. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy aquí para conocer a Dios y darlo a conocer. Es mi propósito de vida. Conocer a Dios, darlo a conocer. En medio de eso, pensando en esos momentos de esas T's pequeñas, y T mayúsculas también están incluidas, esas no están excluidas, pero momentos de T's pequeñas, de momentos que yo recuerdo, yo les puedo contar algunas cosas, yo lo he hablado abiertamente en mi canal de YouTube. Por ejemplo, una vez cuando yo estaba en 8º grado, el profesor del colegio le pareció muy buena idea cuando yo le sugerí que, como me estaban bulleando algunas personas de mi clase, que yo quería que me dijeran qué era lo que odiaban tanto de mí. ¿Por qué era que me odiaban tanto, para ver si yo podía cambiarlo y podía, digamos, como ver qué era el problema. Y al profesor de Guilla le pareció una excelente idea. Entonces puso a cada una de las personas, de las 30 compañeros que tenían, a decir lo que no les gustaba de mí, ¿verdad? Evidentemente muchos de ellos no dijeron nada, ¿verdad? No era que todos me odiaban, pero algunos de ellos lo hicieron, y uno de ellos basta dijo, una palabra. Exactamente. Exacto. Simplemente dijo, sí, simplemente me cae mal. Y entonces yo le dije, ¿pero qué es? Era el que más me bulleaba. No sé, o sea, simplemente me cae mal. Eso produjo en mí un trauma que yo no les puedo explicar, ¿verdad? O sea, un dolor. ¿Por qué? Porque no fue solo me caes mal, es que no puedes hacer nada, es que tu esencia, es que tu persona, es que no hay nada que te haga acepta, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Para mí, el resto de la vida me ha seguido influyendo en muchos diferentes aspectos. Por ejemplo, un amigo me dejó de hablar porque se molestó por algo, y unos 7, 8 meses después, cuando le hablamos de nuevo al respecto, yo lloraba, pero digamos como un bebé, cuando yo le decía, mae, ¿cómo me dejaste de hablar? O sea, esto me recuerda demasiado a esto, me sentí como que no había manera en que yo pudiera hacer algo para mejorar esta situación.
Y fue un remontarme a lo que me había pasado anteriormente. Ven los efectos del trauma, ¿verdad? O sea, yo estoy viviendo algo que no fue que alguien me violó, no fue que me pegó, fue simplemente una situación pequeña en 8º grado del colegio, un carajito, squinkle, que no tiene nada de influencia en mi vida ahora, y aún así me tocó hasta este punto. Entonces, eso pequeño, en medio de eso, ¿quién y cómo encuentro, verdad, ayuda? ¿Qué hago con eso? ¿Verdad? Sí. Bueno, primero encuentro el consuelo de Dios. ¿Con quién? Con mi cuerpo de Cristo. Las personas que están alrededor, yo cuento y soy vulnerable. Yo cumplo lo que dice la palabra unos a otros. Entonces, los unos a los otros está por todo el Nuevo Testamento y tiene muchísimos mandamientos. Lindos, preciosos, ¿verdad? Como canten canciones espirituales, confórtense así como han sido confortados. O sea, hay una visión bíblica en que la iglesia debería de ser mi familia, a donde yo voy y puedo ser transparente y ellos conmigo, y podemos ayudarnos unos a los otros a entender lo que me ha pasado en el pasado, cómo hubo quebranto por la caída y cómo Cristo sigue siendo una mejor respuesta. Entonces, para mí, ya ha sido una mejor respuesta. Saber que aunque no me aceptaran, Dios me acepta. Y no solo me acepta, me ama. No solo me ama, me persigue, ¿verdad? Y es el amante de mi alma. Y Él está ahí para mí, ¿verdad? Y más bien me hace ver esa situación del pasado con muchísima caridad, ¿verdad? Me da tristeza verme a mí misma no entendiendo eso en aquel momento. Me da tristeza ver a esta persona no pudiendo, ¿verdad? Realmente ser, ¿verdad? Funcional en una situación como esa. Me da tristeza al profesor, ¿verdad? Que se le ocurrió que estaba bien, ¿verdad? Hacer esto, ¿verdad? Y lo veo atrás y puedo ver a Cristo entrar a esa escena, ¿verdad? Y sentarse conmigo, ¿verdad? Y abrazarme. Y ya voy a llorar. No, él lo redimió, qué lindo. La lágrima. Qué fidelidad al Señor. Y te escucho, y ahora incluso yo recordé todos mis traumas. Hoy, ¿ves? Sí. Y bueno, lo importante es que no solo ver atrás, es ver hoy. Es hoy. Entonces, cuando hoy hay rechazo, aunque yo vuelva a sentir eso, es volver a llamar e invocar la presencia de mi Señor a ese lugar, ¿verdad? Decir, Señor, ven aquí, ven a este lugar, este específico donde estoy sintiendo esto. Vuélveme a recordar las verdades que ya me has mostrado y que me has prometido, ¿verdad? Sí. Wow. Ale, y digamos que en el sentido negativo de esa situación, yo lo que también a veces noto es que las personas también se tienden a victimizar más fácilmente, ¿no? Entonces, hay quienes consideran que sus traumas con T pequeña pues no valen la pena, yo para qué voy, o sea, esto no es tan traumático, pero luego está el polo opuesto de, ay, la víctima, ¿no? O sea, no, es que a mí todo lo que me pasó, tú no entiendes lo que me pasó, o sea, no hay nada que hacer, y son creyentes, ¿no? En esos casos, que se puede sugerir desde el punto de vista de ser el cuerpo, no como consejera bíblica, sino tú como consejera bíblica, ¿qué le dirías al cuerpo de Cristo para apoyar ese tipo de personas? Depende tanto de la persona, ¿verdad? Y de cómo la persona está viviendo eso, porque existe la persona que tal vez se centra mucho en su trauma y vive en esta victimización, pero es que nadie nunca ha tomado tiempo para escucharla, ¿verdad? Y para realmente entender qué es lo que sucedió y por qué esto duele tanto. La Biblia habla de que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Entonces, necesitamos ser prontos para escuchar, dejar que la persona exprese y dar un espacio para que la persona lamente lo que sucedió. El lamento es bíblico. El lamento es una disciplina espiritual. Cuando las cosas no pasan bien, no pasa lo que yo esperaba, yo necesito tomar mi tiempo y decir, en vez de, bueno, el Señor tiene el control, ¿verdad? Sí, el Señor tiene el control y yo voy a llegar ahí. Pero déjame llorar por ti. Déjame llorar un poco, ¿verdad? Es déjame necesario sentirlo, llorar, déjame claro. experimentarlo, ¿verdad? Y luego, ok, ¿qué hago con eso? Y ahí está el asunto, que hay personas que efectivamente en medio de la psicologización extrema
La persona va a ser siempre como, necesito poner límites, nadie, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, y si tengo que dejarle de hablar a mi mamá, le voy a dejar de hablar por lo que me hizo, y puede ser que sea necesario, no digo que no. El tema es que de pronto se vuelve muy centrado en mi bienestar, en lo que yo necesito, ¿verdad? Y entonces ahí la cosa se vuelve peligrosa porque no es el evangelio. El evangelio es, o sea, Cristo puso límites, pero también rompió muchos límites. O sea, Cristo muchas veces estaba agotado y aún así sanaba a las personas. Y era hasta después que se iba toda la noche a descansar y a hablar con su padre. A pesar de que se acababa de dar cuenta que Juan el Bautista acababa de morir, sí, él sigue sirviéndole a las personas y luego vemos que va a lamentar. Ve qué interesante. Entonces, lo que a veces somos tan egocéntricos que es fácil quedarnos en el mismo barro, ¿verdad? Y no es, o sea, yo no le diría ni siquiera en el estás pecando, no lo hagas, eso está mal. Yo lo que creo es que siempre hay una invitación. Y entonces yo quiero estar siempre atenta en mi proceso cuando estoy pensando en estos temas. ¿En qué momento Dios me está invitando a lamentar? ¿En qué momento Dios me está invitando a dejarlo ir y a perdonar? ¿En qué momento Dios me está invitando a poner límites claros, verdad? Sí. Pero ¿en qué momento Dios me está diciendo, muere a ti mismo y ama como yo amo, verdad? También. Y poner límites también es amar como Dios ama, by the way, ¿verdad? Pero no siempre. No siempre. O sea, necesitamos estar dependiendo del Espíritu Santo para discernir. Y por eso la compañía de otros creyentes maduros es súper, súper importante, ¿verdad? Pero como tú dices, Anita, la realidad es que cuando nos centramos en temas como trauma, el sufrimiento, ¿verdad? Es un poco lo que hablaba la vez pasada, pero lo quiero afirmar una vez más, especialmente para aquellos que están muy metidos en la psicología o que son psicólogos y todo esto. Noten qué fácil es desviarse con algo bueno, porque es bueno escuchar la historia, es bueno llorar con los que lloran, pero no es bueno centrar todo mi trabajo con la persona o todo mi acompañamiento con la persona o todo mi trabajo personal en mi sufrimiento, porque estoy ignorando otras partes de mi ser indispensables. Soy ser que sufre, pero también soy ser pecador. Hay pecado también que yo estoy haciendo, aunque sea respondiendo sin perdón, por ejemplo, por lo que me hicieron, que tengo derecho hasta cierto punto por lo que me hicieron, pero al mismo tiempo fui perdonada. Perdonen como son perdonados. Entonces, en algún momento en ese proceso hay que llegar ahí, ¿verdad? También soy un ser santo. Entonces, puedo reconocer cómo Dios está actuando en mí a través de esto y me está santificando y me está haciendo conocer más el corazón de Jesús. Entonces, esos tres aspectos, santidad, pecado, sufrimiento, son los tres aspectos que siempre deben estar en la mente de quienes rodean a las personas que están luchando, porque si no va a ser solo regañar para que cambie, solo consolar para que se sienta mejor, pero entonces no cambia, ¿verdad? O solo animarlo por lo bueno que está haciendo, pero nunca realmente llamarle la atención o trabajar incluso en el sufrimiento de cerca. ¿Tiene sentido? Wow. Totalmente. De hecho, yo quiero como anclarme, no sé si voy a repetir un poco, espero que no, pero en la pregunta que hizo Ani, porque, bueno, perdón, es imposible uno no pensar en las cosas que ha vivido o en las que ha presenciado con otras personas, pero pienso en el papel de la iglesia y de verdad que me parece fundamental porque en mi observación y también experiencia he visto como dos tendencias. Una tendencia esta de, bueno, pasa la página, esto no importa, Cristo vive, ya, o sea, perdona, deja pasar, y no hay ningún periodo de lamentación, de acompañar el dolor, que espero no estar diciendo nada que no se corresponda con la Biblia, Señor, ayúdame, pero yo he observado que por eso es que el lamento es bíblico, porque a veces el lamento nos ayuda a llegar más rápidamente, creo yo, a ese lugar de perdón. Cuando yo puedo sacarme eso y decir, ok, Señor, pero porque soy perdonada, porque tú me modelaste cómo es el perdón, que no tiene nada que ver con que el que me hizo o la que me hizo algo se arrepintió, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una decisión de obediencia, ¿no? A veces no lamentarse, yo creo que es lo que genera más resentimiento porque lo va alimentando, porque de paso que me hicieron esto o me pasó tal cosa, no puedo lamentarme.
Tengo que secarme las lágrimas y perdonar y seguir adelante porque soy cristiana. Y yo me acuerdo que yo me lo decía, aunque no lo sentía ni lo vivía. Y está toda esa tendencia y también la otra tendencia que tú muy bien explicabas, Ale, que es no sé si puede eso existir, pero como la sobreconsolación, ¿no? Como se acompaña a la persona, y no lo estoy viendo obviamente desde un punto de vista de la psicología, sino incluso de la iglesia. Dentro de la iglesia. Se acompaña a la persona, pero es incluso acompañando ese dolor constantemente. Y no se le recuerda quizá la verdad y que Dios también muchas veces nos dice, bueno, ya, levántate, vamos, o sea, tienes un propósito que vivir, estoy contigo, yo te proveo lo que necesitas para continuar. Y he visto como esas dos tendencias, no puedo contar muchos detalles, pero para la gloria de Dios, yo creo que todo mi ministerio de soltería nació de un trauma. Dios lo transformó, pero nació un trauma bastante fuerte que viví en una relación en el contexto de la iglesia. Y la verdad, escucho algunas de las cosas que estás diciendo y digo, ¿cuánto podríamos aprender como iglesia? Y me regaño a mí misma porque yo soy iglesia y yo también me comporto a veces así con otras personas, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a consolar, a llorar con el que llora literalmente. Pero ¿cómo podemos como iglesia, que creo que estoy repitiendo la pregunta de Ani, pero necesitamos más de tu conocimiento, discernir o encontrar ese balance entre cuánto apoyo, cuánto lloro y cuánto animo para seguir? O sea, obviamente necesitamos al Señor, ¿no? Para saber cómo, pero no sé si tienes como otros tips allí. Sí, eso es tan difícil. Vieras que cuando lo descubramos, hablamos. Sí, es que sí, claro. Porque, mira, no hay una fórmula. Es correcto, o sea, la vivencia de cada persona es tan diferente. Es tan diferente que, por ejemplo, digamos, te doy un ejemplo. Digamos, yo tengo un consultante que vivió muchísimo abuso espiritual, pero también emocional, familiar, porque sus suegros eran ¿cómo se llama? Y estoy inventando y cambiando detalles para que sepan, pero para que tengan una idea, sus suegros eran los pastores de su iglesia. Y entonces, todo eso fue empezar un proceso de él darse cuenta que estaba siendo abusado, y no sabía, simplemente me decía, yo no entiendo qué es lo que está pasando, pero simplemente yo siento como estas cosas y están pasando esto y yo no sé cómo honrarlos, cómo lidiar bien con esto. Yo estaba haciendo estas cosas mal, yo entiendo, pero también tal cosa, y es como, pero papacito, usted no estaba haciendo esas cosas mal, a usted lo están, eso no, está completamente engatusado, fuerte, ¿no? ¿Verdad? Entonces es el proceso de ayudarle a salir del engatusamiento. Después de eso, el proceso es ayudarle a ver cada momento donde estas personas están haciendo esto. Además de eso, lidiar con su familia y cómo van a hacer, si van a continuar o no en esta iglesia. Después de eso, es salir de esa iglesia, finalmente, después de muchos meses, ¿verdad? De poder sacar la valentía de salir de ahí, ¿verdad? Y entonces estar en esta otra, pero entonces ahora, ¿cómo me relaciono con mi familia sin no estar cerca en la iglesia? Después de eso es, ok, ya sabemos que estos son lo que son y que cada vez que nos tocan la vida, cada vez que abren la boca es para tirar veneno. Entonces, mi familia ya no quiere ni siquiera recibir sus textos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde ya yo puedo ver cómo están sirviendo, están en una iglesia involucrados, ya el Señor está, ¿verdad? Como que ellos aceptaron y ahora, después de 1 año y medio, ¿verdad? Y resto, ya yo puedo decirle a esta persona, amigo, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que ni responder los mensajes? ¿Verdad? ¿Dónde está el corazón ahí? ¿Cómo en eso estás respondiendo ya no como Cristo, sino como en autoprotección? Wow. Y entonces ya llegó el momento, ahora sí, después de tanto proceso, de volvernos otra vez al centro, ¿verdad? Porque a veces pasa que estamos como en un extremo y luego caemos en el otro, ¿verdad? Cuando algo pasa como somos muy así, como, ¿verdad? Ya no quiero nada con ellos, pues, especialmente con temas como el abuso, ¿verdad? El abuso emocional, espiritual, la persona se da cuenta que está en abuso y de pronto termina en otro lado donde yo no quiero ni verlo, cuando antes era, te tengo que agradar, te amo, por favor, escúchame, ¿verdad? Y de este otro lado es como, sos lo peor, ¿verdad? Entonces, llegar a este centro del Señor,
y poder descubrir como, ok, no puedo estar aquí bajo el zapato de esta persona, pero tampoco puedo estar aquí tratándola como si no fuera persona, como si Dios no tuviera un propósito para ellos, no los hubiera creado, si no les debo cierta honra. Ese proceso puede tomar 1 año y medio, 2 años, a como puede tomar 3 horas. O sea, depende de la persona. Wow. Entonces yo como consejera bíblica, viera cómo lloro. Especialmente cuando estoy hablando con la gente, yo, ay Señor, ayúdame, ¿qué hago? ¿Será el momento o no será el momento? Me tengo que esperar. Me ha pasado a veces que no me espero, que me espero, y entonces alguien le llama la atención a esa persona en su iglesia, porque el Señor es así de bueno. Y le dice y le sopapea, ¿verdad? Como que usted tal cosa, vea, usted es pecado. Y entonces llegan donde a mí, es que Alejandra, yo me doy cuenta que eso no estaba bien, que eso ha pecado. Y yo dije, y yo hubiera pensado que no estaba lista. Pero estaba lista, el Señor sabía. Okay. Y otros momentos llego y más bien llamo la atención y la persona deja de venir a consulta porque yo la regañé. Y no era el tiempo. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Pero hoy orar y, no hay y pedirle al Señor eso, discernimiento, ¿verdad? Discernimiento de saber cómo tantear, como read the room, ¿verdad? Leer el cuarto, ver cómo está la persona. También descubrir, esta persona, estoy a la par de alguien que tiene un corazón enseñable, ¿verdad? Un corazón que está dispuesto a escuchar, o es una persona que está en su necedad. ¿Qué pasa? Y amigas, pasa con las personas más maduras del Señor que ustedes pueden imaginar. Vieras qué impresionante. De hecho, las personas más duras con las que me ha tocado trabajar son personas que tienen muchos años en el evangelio. Claro. No todas, por supuesto, pero o sea, es sorprendente para mí que yo digo, pero es que esta persona es como que debería estar más bien mansita. Y no, más bien, ¿verdad? Y otra gente que más bien está medio empezando, que yo digo, wow, es que cualquier cosa que yo lo digo, mira, es como Señor. Y no que yo digo que les doy a través de la palabra, ¿verdad? Obviamente. Es como que, wow, y veo los cambios súper rápido. Así como hay gente nueva que no hace caso, así como hay gente, ¿verdad? Que tiene mucho tiempo, que es muy obediente con el Señor. Entonces, hay de todo. Y algo que yo escucho de lo que estás diciendo, Ale, es como que también tenemos que recordar que el Señor trabaja usando a su cuerpo, no a una persona únicamente. Entonces, quizás como que el poder apoyar a alguien también implica reconocer que uno no es el salvador de esa persona, que uno no tiene la solución, sino que uno necesita al Señor, y el Señor determina en su cuerpo cómo va a usar a cada persona, o él sabe, ¿no? Cuál es la perspectiva de todo lo que está sucediendo, mientras que uno solo conoce la perspectiva de uno. Ana, qué sabio eso que dices. Amén. Y es que me hace sentir tranquilidad, porque yo creo que yo tiendo a sentir que yo tengo que hacer algo por esta persona y tengo que apoyarla y ayudarle. O hacerla entender. Porque les digo el mismo consejo y no hacen lo que les digo. Sí. ¿Verdad? Y es como, ¿pero por qué no entienden? Exacto. Y es como, no, yo ya no sé qué hacer. Y es como, bueno, pero yo porque tengo que sentir que esto está en mis manos. Tú no eres todo el cuerpo de Cristo. Exacto. No eres el Espíritu Santo. Exacto. El Espíritu Santo hace lo que Él quiere. Así es. Amén. Sí, no, y yo creo que, Ani, eso es muy valioso porque... creo que, no sé, a muchos nos da carga de alguna forma. A mí me pasa con una situación concreta que ha sido como, tengo que hablar y tengo que decir y a veces la verdad no me da tiempo o las circunstancias no se dan, pero eso es parte de nuestra confianza en el Señor. No es que tú no tengas responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo, la tenemos claramente en la Biblia, pero tú no eres el único que tiene esa responsabilidad, ¿no? Y a veces yo creo que, no sé, en acompañar a las personas nos cuesta, y algo que yo me he dado cuenta es que a las personas esto se les hace más difícil todavía cuando se trata de repente de alguien muy cercano, de un miembro de su familia. Es como, pero es que yo soy su hermana, yo debería hacerlo, o yo soy su hija, o yo soy bueno, los padres son diferentes, ¿no? Porque tienen una responsabilidad diferente con los hijos, pero... aún yo creo que si somos familiares o muy cercanos, pues sí, tenemos una responsabilidad, pero no podemos solo confiar o poner nuestra esperanza en eso que podemos hacer. No es que yo conozco la palabra, entonces soy yo solamente. No,
Yo creo que uno cumple con sembrar esa semilla, con recordar, con estar, con lo que haya que hacer, pero sí, o confiar que el Señor tiene mil formas de proveer su ayuda, su auxilio, de llegar a esas personas. Y yo creo que eso es como algo muy, muy importante de recordar. Ale, yo tengo una pregunta porque me la han hecho en momentos, yo no suelo responder porque no sé de eso. ¿Cómo hacen las personas que han vivido eventos traumáticos que están vinculados, que es muy común además, que están vinculados con alguien cercano de su familia con quien siguen una relación? Por ejemplo, con mamá, papá, hermano. ¿Cómo puede ser una persona? Porque claro, uno piensa en un evento traumático, ¿no? No sé, tuve que huir de mi país por una guerra, porque a mucha gente todavía le pasa eso, lamentablemente. Sí. Entonces ya, lo superas, pero saliste de la situación. Las personas que te perseguían ya no están allí. O sea, tú tienes otra realidad que te ayuda a continuar. Pero ¿qué hace la gente cuando convive, por ejemplo? De su trauma. Convives con el abusador o convives con la persona que te maltrata psicológicamente todo el tiempo. ¿Cómo hacen esas personas? ¿Qué opciones podrían tener? Es triste porque son pocas las opciones que tienen, ¿verdad? Usualmente si te tienes que quedar es porque tienes que quedarte, digamos. Entonces, por ejemplo, eres una chica de 18 años, no puede el consejero en este caso o el pastor o el líder llamar a social services, ¿verdad? O a servicios sociales para ¿cómo se llama? Hacer la denuncia. Porque recuerden que las personas, incluso, no sé si eso pasa en Canadá o en otros países en Latinoamérica, pero digamos aquí en Estados Unidos, un pastor es un mandated reporter. Quiere decir que tiene que reportar obligatoriamente cuando ve situaciones como estas, ¿verdad? De abuso. Sí. Entonces, con menores, con adultos mayores, y hay una serie, digamos, de reglamentaciones con respecto a esto que ellos tienen que saber. Entonces, por eso es que los que estamos cerca y los que damos consulta y todo, pues podemos hacerlo. Pero, por ejemplo, una chica de 18 años en El Salvador, por decirte algo, donde tú estás en una iglesia, y tal vez no sé si en El Salvador hay reglas de ese tipo, pero digamos que si las hay, de igual no puedes hacer nada porque es mayor de edad. Entonces ella tiene que reportar, ella tiene que hacerlo, ¿verdad? Si ella quiere. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Con quién vive? ¿Qué significa para ella enfrentar a sus padres? ¿Es capaz ella de hacer algo así? Una esposa, por ejemplo, que esté en una situación de abuso, para sacarla de la casa puede ser más bien más peligroso para ella, porque ahí pueden ocurrir femicidios. Entonces, digamos, es un tema muy serio, especialmente en temas como estos. Ahora, en casos más pequeños, como por ejemplo, mi mamá es súper grosera conmigo todo el tiempo y siempre lo ha sido, y ya yo, o sea, es un tipo de abuso emocional, ¿verdad? Sí. Pero mi vida no está en peligro, por ejemplo, ¿verdad? En el sentido de mi vida física, ¿no? Mi vida emocional, por supuesto que lo está, pero digamos, y no puedo irme por X razón. Lo único que uno puede hacer, siendo amigo, siendo hermano en el Señor, siendo consejero o pastor, es seguir escuchando, orando, ¿verdad? Aconsejando cuando es posible, quizás incluso interviniendo si es posible con esta persona, aunque a veces es muy difícil, porque si la persona ni siquiera le interesa la iglesia, menos, ¿verdad? Pero a veces la mamá va a la iglesia, ¿verdad? Y entonces ahí hay un acceso que puede tener el pastor, ¿verdad? Para ver qué está sucediendo. Y recordemos que las personas hieren mucho, no solo porque son pecadoras, definitivamente pues son pecadoras, pero también los que hieren han sido heridos. Entonces muchas veces las personas que hieren, no de la misma manera necesariamente, pero si hay algo que a mí me pasó o cosas que a mí un maltrato y demás que casi todos los hemos experimentado, con mucha frecuencia eso se va a pasar. Ahí es donde yo veo que la Biblia habla como de generación en generación, ¿verdad? Y vemos estas cadenas, entre comillas, generacionales, donde en la praxis lo vemos. Hay un impacto. Es un impacto de generación a generación, pero cuando llega el Señor para esto. Ahora, de nuevo, si nos concentramos solo en que la persona tiene que dejar de sufrir, es muy desesperanzador. Pero la persona puede también seguir sufriendo los sufrimientos de Cristo en el Señor, reconociendo que no puedo salir de esta situación. Nada puede cambiar en estos momentos, solo yo. Solo yo puedo reconocer cuando lo que se me está diciendo no es verdad y traerlo al Señor.
Solo yo Exacto. puedo responder en amor y no responder mal por mal, como dice la palabra. Solo yo puedo confesar también mis propios pensamientos y enojos y respuestas, ¿verdad? En esos momentos donde me maltratan. Em, Solo yo puedo pedir perdón cuando tengo que pedir perdón y legítimamente, y cuando no, explicar, ¿verdad? Poniendo ese, entonces enseñar a la persona a ser más resiliente en medio de ese Mm, lugar podría, ¿verdad? Obviamente ayudar, pero finalmente, ¿cómo está Cristo invitándote, si estás en esa situación, a que Él realmente te traiga las verdades que necesitas en estas áreas para que crezcas en santidad? Porque puede ser que vayas a sufrir toda la vida, friend. Puede ser que ese sea el caso. Y hay gente que sufre en esos casos, hay gente que sufre de otras maneras, gente que tiene enfermedades crónicas y que tendrá que sufrir toda la vida, porque eso es lo que este mundo caído le trajo, ¿verdad? A su vida. O una persona que sufre de depresión, como mi esposo, por 20 y resto de años. ¿Verdad? Entonces, o una persona que sufre con atracción al mismo sexo, o con el deseo transgénero, que va a tener que lidiar con eso toda la vida. Este no es nuestro hogar. Entonces, si nosotros nada más decimos como qué barbaridad es que lo que le está diciendo esa muchacha a la gente es que sufra y que esté metida en situaciones de abuso, no has escuchado lo que dije, ¿verdad? Eso es para aclarar. Sí. Pero digamos, hay situaciones donde verdaderamente es imposible Salir, cambiar exacto. las Sí. circunstancias y ahí seguimos haciendo el trabajo de cómo el Señor me está invitando a la santidad. Y si se puede sacar a la persona de esa situación, como cuerpo de Cristo deberíamos de acompañarla en todos los medios posibles, monetariamente, dándole posada, dándole casa si necesita irse de ahí, alimentándola, acompañándola emocionalmente. O sea, si la iglesia hiciera su trabajo, muchas personas podrían salir de las situaciones paupérrimas en las que se encuentran, pero lo que pasa es que todos vivimos en nuestra propia vida muy metidos. Yo tengo trabajo porque la iglesia no hace su trabajo, amigas. La Biblia no habla de consejeros bíblicos, la Biblia no habla de psicólogos, la Biblia no habla de personas especializadas, la Biblia habla de personas con dones y talentos que deberían de estar sirviendo al cuerpo. Si las personas en cada comunidad estuvieran escuchando el llamado del Señor, formándose como debe formarse para cosas serias como estas, y también aprendiendo de la palabra y cómo caminar con la gente, si todas las iglesias tuvieran esto, nadie tendría que pagar para para tener ayuda. Entonces, bueno, esa es mi oración, quedarme sin trabajo algún día. No, total, claro, es que eso sería lo ideal, pero creo que, no, Ale, pero creo que no es porque estás aquí invitada, pero es que haces un trabajo invaluable para la iglesia, pues eres parte de la iglesia y le das eso a la iglesia y creo que escuchándote pensaba y oraba como Señor, por favor, que muchos pastores, que muchos líderes puedan entender esto y puedan reconocer que no tienen por qué tener todas las herramientas para manejar esto, porque un pastor no tiene que ser pastor, maestro, adorador, canta, baila, no, Consejero, psicólogo, consejero, sino que administrador, para eso sí. está el cuerpo de Cristo, para apoyarse en lo que Dios le ha dado a ese cuerpo, ¿no? Entonces, qué lindo que, bueno, no sé si has tenido esa experiencia, ¿no? Pero qué lindo que pastores o miembros de liderazgo pudiesen decir, necesitamos apoyo en este recurso, necesitamos formarnos o necesitamos, qué sé yo, que si de repente eso no es una capacidad que tiene la iglesia que vamos a financiar sesiones de consejería para personas que lo necesitan, no sé, ¿no? Pero es que lo veo tan necesario y quizá tan hecho a un lado. Y un poco de las preguntas que te hacíamos al principio creo que tienen que ver con que creo que todos en algún nivel hemos vivido algún nivel de trauma o algún nivel de dificultad y hemos obtenido en momentos respuestas de, bueno, pero supéralo, pero no importa. Como decía, también he visto lo contrario, como que una excesiva permanencia en la lamentación, que eso tampoco es la forma de proceder. Pero ¿cuánto necesita la iglesia de esto? No sé no sé, hay alguna forma en la que los pastores pudieran acceder a este tipo de información. ¿Qué recomendarías tú para el liderazgo de cómo buscar formación o apoyo o ayuda en este sentido? Sí, me encanta lo que dices y para nada más recalcarlo, así como un músico quiere aprender a tocar mejor su guitarra y la practica, ¿verdad? Así la persona que tiene el don
el don de alabanza, ¿verdad? Así el que tiene el don de caminar, el don de pastorear a otras personas, el don de discipular, se debe de formar desde el aspecto teológico para entender la Biblia, porque no puedes ser consejero bíblico si no eres bíblico. Entonces, necesitas ser bíblico y conocer bien cómo interpretar la Biblia, cómo estudiarla, cómo utilizar los pasajes. No puedes usar cualquier pasaje para cualquier cosa, solo porque suena como útil. O sea, qué bonito y qué buena intención, pero usa los pasajes honrando la palabra de Dios y honrando las intenciones del Señor, ¿verdad? Y entonces, que es demasiado buenísimo pensar que, wow, o sea, hay personas que tienen el don de pastoreo y de discipulado, que son precisamente las que están encontrándose con los problemas, ¿verdad? Ahí en el terreno, ¿verdad? Y están como soldados en las trincheras, ¿verdad? O sea, tal vez el pastor o muchos de los pastores están ahí desde el púlpito ministrando la palabra y están tirando las bombas, ¿verdad? Y están haciendo esto precioso porque están despedazando las obras del enemigo desde el púlpito. Y nosotros los que vamos, ¿verdad? Y tenemos estos dones, somos esa army, ¿verdad? Somos como se me fue un ejército, el ejército, ¿verdad? Exacto, Gracias. que baja, ¿verdad? Y que ya no es solo desde las bombas generales, sino que va de trinchera a trinchera, buscando y caminando con los demás. Entonces, ojalá que el pastor pueda hacerlo también, pero el pastor no tiene por qué y además no puede hacerlo todo, como ustedes dicen. Entonces, lo que yo les recomendaría es que vayan a mi página web. Yo no les vendo nada en mi página web, ni una sola cosa. Que todo lo que yo pongo ahí es para que usted o lo vaya y lo compre en otro lugar, porque es importante que usted pueda pagar buenos recursos, porque se lo merecen los autores y las publicadoras y todo lo demás. O usted puede descargarlo gratuitamente también en mi página web. Entonces vaya a mi página web, proyectocoramdeo.com, y ahí usted va a encontrar manuales para aconsejar y aprender, por ejemplo, el trastorno postraumático. Hay un manual maravilloso que habla de esto y te va a ayudar a entender sobre el trauma. Vas a ver también institutos bíblicos que recomiendo, que verdaderamente enseñan consejería bíblica, que no es lo mismo que la consejería cristiana, ni la consejería pastoral, ni la consejería X, no, ni la consejería del mundo. Consejería bíblica es muy específica y muy particular, y hay una gran diferencia. La consejería bíblica trata de ir al corazón. Las otras consejerías con frecuencia son, la Biblia dice esto, así que hágalo. Es lista. Entonces no es muy útil porque la gente sabe que no tiene que tomar puaro o alcohol, como decimos los ticos. La gente sabe que no tiene que tomar alcohol, que estemos, ¿verdad? Que no nos embriaguemos con alcohol, sino con el espíritu. Pero explícame cómo hago eso porque yo quiero huir siempre del alcohol. Entonces la consejería bíblica, en vez de decirte nada más, no tome porque la Biblia no lo dice, te dice, estás buscando un refugio. Y ese refugio te lo ofrece el Señor. Vamos a los Salmos y veamos cómo el salmista encuentra el refugio en el Señor en vez de cualquier otra cosa que el mundo le ofrezca. ¿Ves? Entonces, esa página les va a servir para encontrar institutos que enseñan esto y libros que también recomiendo al respecto. Entonces, ese es un paraíso de recursos, así le llamamos, porque tiene de todo para todo. Vean, vayan tranquilos, no lo vean rápido porque después me andan escribiendo preguntándome que a dónde está qué, o que usted no anda buscando cómo debe de ser. Lo puedo imaginar. Pero sí, oye, ahí Ale, está todo. y ya un poco para cerrar, estoy pensando a medida que has ido hablando en que hay como una meta bíblica con todo este tema del trauma y cómo la iglesia y el individuo van a lidiar con ese tema, ¿no? Y es como el Señor en últimas no necesariamente nos va a garantizar una sanidad completa o no nos garantiza que vamos a olvidar lo que nos sucedió, pero sí hay como un propósito, ¿no? O sea, como mi pregunta es cómo podemos pensar en no solamente lidiar con el trauma, sino cuál va a ser la forma de llegar a una meta, como qué es a lo que apuntamos cuando estamos lidiando con el trauma desde la perspectiva bíblica. Qué excelente pregunta. Recordemos donde nos colocamos en la historia bíblica, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de nuestra vida? El propósito de mi vida es conocer a Dios y que otros, y ayudar a otros a que lo conozcan.
Entonces, en medio de mi sufrimiento, conozco al Señor más, conozco cómo Él aborda mi sufrimiento y me consuela, cómo Él también aborda mi pecado y me ofrece mejores respuestas, mejores refugios, ¿verdad? Donde Él trabaja mi temor, por ejemplo, muchas veces pecamos por temor, ¿verdad? Cómo Él está ahí, incluso en mi pecado, sanando mi pecado, ¿verdad? Por su presencia y su amor. Y cómo además me está mostrando su grandeza y su amor y cómo lo estoy reflejando cada día más de gloria en gloria. Esas tres cosas en medio de ese proceso, ¿verdad? Donde está tocando al sufridor, al pecador, al santo, me van ayudando a conocerlo a Él más. Y así, cuando yo tengo a otras personas a mi alrededor, puedo también consolar a otros como he sido consolada. Y puedo ofrecer las mismas cosas a la otra persona en sus situaciones determinadas. Entonces, creo que eso es lo mejor hasta que Cristo venga, ¿verdad? Sí, amén. Wow. Ay, Ale, muchísimas gracias. De verdad, gracias. Qué buen episodio, qué buena sesión. ¡Qué emoción! No, de Gracias verdad, por invitarme. te agradecemos a ti por el tiempo también, por la inversión del tiempo, con la esperanza de que esto bendiga a muchas personas que nos estén escuchando. Puede ser una provisión del Señor para sus vidas estarte escuchando en este momento, entonces gloria a Dios por eso, pero también gracias a ti porque pues es un llamado que te echó Dios sin duda y la gloria es para Él, pero no es un camino tan fácil, ¿no? En el que servir y pues bendito sea Dios porque te ha hecho ese llamado tan necesario, pues al final es para edificar a la iglesia, ¿no? Y para que podamos vivir en una mayor plenitud de la que a veces tenemos conciencia porque pues todas estas cosas a veces nos impiden tener el enfoque correcto que es Cristo. Entonces, de verdad, muchas gracias por todo, por tu trabajo, por tu ministerio, por tu tiempo y esperamos que les haya bendecido esta serie. Creo que todavía nos queda un montón de cosas que quisiéramos hablar, pero creo que por ahora es suficiente para procesar y de verdad nuestro ánimo es que sigan la cuenta de Ale. Tiene una cuenta en Instagram, tiene una cuenta en un canal de YouTube y sobre todo su página web, que sé que tiene todos los recursos allí. Y el podcast, es Psicología Bíblica. El podcast, exacto, cierto. Psicología Bíblica, y ahí van a escuchar más todavía de estos temas. Bueno, entonces están todos sus recursos allí completamente gratuitos, aunque también, Ale, te pueden apoyar en Patreon para que tú sigas haciendo tu trabajo. Y bueno, muchas gracias por vernos, por escucharnos, dependiendo de la plataforma en la que nos estés viendo o escuchando. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Esto fue Teológicamente Prácticas.